You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 8/7 to 8/20. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Bienvenidos a Secretos de Lily. Hola, gracias por unirte a mí en Secretos de Lily. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro fascinante, Encuentra tu persona vitamina. Para garantizar la mejor calidad de audio y la claridad en la presentación de este tema, hemos dividido el contenido en 5 partes. Si quieres que te notifiquemos directamente cada vez que subamos un nuevo episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te prometo que valdrá la pena. Continuamos con la segunda parte. 6. Tocarse es necesario para la supervivencia. Los receptores de la piel. El roce, una caricia, la brisa. Son sensaciones que llegan al cerebro a través de unos receptores que se encuentran en la piel, denominados corpúsculos de Meissner y de Pacini. Son los encargados de captar aquello relacionado con el tacto o las sensaciones térmicas, desde los cambios de temperatura, las caricias, los pellizcos, los golpes o la propia textura de la ropa. Se encuentran en diferentes lugares corporales. Cuando el receptor es estimulado, una señal parte hacia la corteza prefrontal, que analiza qué tipo de estímulo ha llegado. Las mujeres tienen una enorme sensibilidad en los dedos. Se cree que es debido a que, como tienen manos de tamaño más pequeño que el hombre, la red de receptores está más poblada y perciben con mayor intensidad. Los corpúsculos de Meissner captan los roces más sutiles y abundan en el pulpejo de los dedos y en la boca y lengua. En cambio, los de Pacini se encuentran más internos en la piel y se encargan del tacto de presión profunda y de la sensación de vibración. Están sobre todo en las manos y en los pies. Ayudan, por tanto, a detectar amenazas. Cuando abrazamos a alguien, esa presión que sentimos viene activada por los corpúsculos de Pacini. Ese abrazo va a ayudar a sentirnos mejor y a bajar nuestros niveles de cortisol. No recibir contacto físico enferma. En el confinamiento, indagué e investigué sobre el tacto y las relaciones humanas de forma intensa. El hecho de vivir aislados durante tantos meses me hizo profundizar aún más en este tema tan apasionante.
Una de las obras que me cautivó fue el libro El tacto, del antropólogo Ashley Montagu. Sus páginas versan sobre la importancia del tacto en la personalidad, el mundo emocional y el comportamiento. Te recomiendo que lo leas si buscas ahondar en alguna de estas cuestiones. Montagu cuenta una anécdota acontecida en el Sacro Imperio Romano Germánico bajo el reinado de Federico II de Hohenstaufen, durante el siglo XII. Cuenta cómo el emperador tenía especial interés en conocer cuál era la lengua madre, es decir, cómo hablarían los niños si nadie les enseñara ningún idioma durante su infancia. Envió a varios bebés a una institución ordenando que fueran alimentados correctamente, pero que nadie les hablara, y que no escucharan palabra alguna ni recibieran afecto. Los resultados fueron demoledores. Ninguno sobrevivió. No aguantaron el no recibir ninguna comunicación, ni percibir expresiones faciales por parte de sus cuidadores. Montagu realiza en su libro un recorrido por la evolución del tacto a lo largo de la historia. Relata cómo a principios del siglo pasado la mortalidad en los niños hospitalizados en Estados Unidos era absoluta. El doctor Henry Dwight Chapin, conocido pediatra de la ciudad de Nueva York, presentó un informe en el año 1915, compartiendo su preocupación por un tema acuciante. En casi todas las instituciones, orfanatos u hospitales del país con niños pequeños internados menores de 2 años y separados de sus madres, las muertes rondaban el 100%. Este informe fue analizado por la Sociedad Americana de Pediatría y diferentes médicos expusieron su opinión al respecto, formulando ideas similares. La calidad y las condiciones físicas, higiénicas y emocionales de estos lugares eran deplorables. ¿Qué estaba sucediendo? Imperaba el pensamiento divulgado por Luther Emmett Holt, profesor de la Universidad de Columbia y pediatra en el Hospital de Nueva York. Había publicado el libro The Care and Feeding of Children, que obtuvo un enorme éxito editorial e influyó en la manera en la que se trataba a los bebés. En sus 15 ediciones, proponía ideas tales como no demostrar afecto y cercanía a un niño, evitar cogerle en brazos si lloraba, determinar horarios fijos para la alimentación o prohibir las cunas mecedoras. La cama principal del fallecimiento de estos bebés era el marasmo, que al igual que otras enfermedades nutricionales como el kwashiorkor y la caquexia, son cuadros de desnutrición extrema que acontecen entre el primer y el segundo año de vida. Es de tal gravedad que desencadenan un déficit calórico total y pueden acabar en muerte. El doctor Fritz Talbot, pediatra en Boston, viajó por diferentes países buscando la causa del marasmo. En Alemania visitó algunos orfanatos y hospitales antes de la Primera Guerra Mundial. En ese país sí eran conscientes de la importancia de inculcar afecto a los pequeños durante su ingreso. Una anécdota que le asombró profundamente ocurrió en un hospital de Düsseldorf. El director del centro al que acudió le enseñó las diferentes salas donde estaban ingresados los pequeños. Las condiciones eran buenas, saludables, limpias y agradables. En una de las habitaciones, observó a una señora mayor que portaba a un bebé. Sorprendido, preguntó de quién se trataba, y el doctor Schlossmann, el director, le contestó que Ana, y que era la que se encargaba de aquellos bebés que habían sido desahuciados y los médicos no tenían esperanza para su curación. Ella, con su tacto y su cariño, los sanaba. Suponemos que ese afecto que prodigaba a esos bebés, ese contacto físico, tenía el poder de despertar los mecanismos fisiológicos más profundos de ese niño que luchaba por la vida. René Spitz, 1887-1974, psicoanalista estadounidense, también se preocupó por esos cuadros de marasmo en niños. Investigó con profundidad los síntomas en los menores de 1 año ingresados sin la presencia de su madre o de una figura de apego en periodo de 3 a 5 meses aproximadamente. A pesar de estar bajo el tratamiento adecuado, no recibían atención emocional ni cariño por parte de los cuidadores de la institución,
y estaban alejados de sus madres. Tras observar cientos de bebés, definió la depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo para referirse a la patología que asomaba en esos niños ingresados, aislados, solos o abandonados en hospitales u orfanatos. Al no ser capaces de adaptarse a esa situación tan dura sin la presencia de sus madres, presentaban un retraso en el desarrollo físico, delgadez extrema y déficit nutricional, síntomas depresivos, como dificultad a la hora de comunicarse y expresarse, mirada fija, falta de movimientos y energía y pérdida de apetito. Esto se unía a un sistema inmune debilitado que les causaba una mayor probabilidad de contraer infecciones o enfermedades graves, y muchos fallecían. Esos bebés, emocionalmente descuidados, se iban apagando lentamente. Este síndrome también se observaba en aquellos niños que habían sido abandonados en algún hospital u orfanato y tardaban en retomar el contacto físico y emocional con una figura de apego, padres adoptivos o cuidadores. Lo interesante es que en muchas ocasiones esos síntomas remitían cuando los bebés volvían a conectar con su madre o eran adoptados por una familia que les llenaba de cariño. En los lugares pobres, donde las madres cuidaban de forma atenta y amorosa a sus hijos, la tasa de mortalidad. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Era menor que en aquellos hogares donde sí existía comida y las condiciones eran más favorables, pero la expresión afectiva era menor o casi nula. Esa falta de cuidado emocional podía desencadenar marasmo e incluso llevar a la muerte. Tras analizar estos estudios, en el Hospital Bellevue de Nueva York se implantó una medida para poder coger a los niños en brazos y demostrar afecto con ellos. La tasa de mortalidad descendió a menos del 50% pocos años después. Spitz fue pionero en comunicar estos resultados que se daban en las instituciones con bajo nivel afectivo. Pero pronto llegaron las investigaciones de John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth, que revolucionaron el mundo psicológico y emocional, y a las que dedicaré un apartado importante en el bloque sobre el apego. La piel, el contacto, la oxitocina, la mente y la salud están profundamente unidos. Por eso siempre defiendo a capa y espada la importancia del contacto físico desde la infancia. Sí, durante los últimos siglos se han cometido errores, pero el mensaje es esperanzador. Vamos por buen camino. Y gracias a las investigaciones y a la divulgación, estamos haciendo de este mundo, a veces excesivamente frío y poco cercano, un lugar más amable y seguro para vivir. ¡7! La oxitocina no deja de sorprendernos. La metamorfosis de Mickey Mouse, neotenia. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión. Vas paseando por la calle y ves a un niño de 1 año, recordete, simpático, que te mira con sus ojos grandes y te sonríe. Es difícil no dejarse llevar por esa carita adorable y devolverle la sonrisa. Puede ser que un día veas un documental de cachorros y te produzcan una enorme ternura. O incluso veas una muñeca, un dibujo animado o una foto de alguien conocido cuando era pequeño y se dibuje una sonrisa en ti. ¿Qué está ocurriendo en esos momentos en tu cerebro? Te lo voy a explicar con el ejemplo de Mickey Mouse. El ratón más famoso de la historia sufrió un cambio desde su creación. A principios del siglo XX, se trataba de un roedor de orejas negras, adulto,
con patas largas y delgadas y hocico prominente, que tenía una conducta burlona y traviesa. Nada parecido al adorable ratoncito que conocemos hoy. Los diseñadores se dieron cuenta de que había que transformar a Mickey en un personaje más cercano a los niños y digno de ser querido y admirado. Su transformación consistió en mejorar su comportamiento en las animaciones, pero el cambio fundamental se dio en su físico. En suavizar sus facciones hacia unos rasgos con apariencia más infantil. A esto se le denominó neotenia. Proviene del griego neo, joven, y teinen, extenderse, y se refiere al proceso que preserva los rasgos juveniles o infantiles en el adulto. ¿Cuáles son los rasgos propios de la neotenia? En la actualidad, Mickey tiene una cabeza más redonda, ojos grandes situados en la parte de abajo, boca pequeña, mejillas abombadas, piernas y brazos recordetes. En cambio, cuando uno observa piernas delgaduchas o alargadas u hocicos grandes, la sensación no es de apego y ternura, ni por supuesto genera deseos de cuidado y protección. Estos rasgos se van difuminando con el tiempo. La neotenia, ver los rasgos de bebés, activa mecanismos internos en los seres humanos, generando ternura y fomentando sentimientos de apego y de cuidado, ya que en esos instantes se segrega oxitocina. Observar rasgos infantiles genera sentimientos de calma y ternura, activados por la oxitocina. Esta es la razón por la que la industria de la televisión y del neuromarketing ha empleado estas técnicas para atraer al público, desde cambios en la propia Hello Kitty hasta transformaciones en el mundo automovilístico. El Volkswagen Beetle y el Mini Cooper fueron diseñados bajo este prisma de la neotenia. Si uno se fija, la parte delantera de estos coches simulan unos ojos grandes y frente amplia, y generan esos sentimientos de simpatía y ternura. Qué complicado hablar de ternura al tratar de un coche, o de sentimiento protector. Ya lo sabemos, ver estos coches nos activa la oxitocina, y por eso es un vehículo muy deseado por las mujeres que tienen este mecanismo tan sensible. Supongo que luego la industria del cine sabe llevar estos temas a la gran pantalla con superproducciones como Cars o Aviones, donde los objetos generan cercanía y sensación de amistad. Me gustaría puntualizar algo interesante. Una persona vitamina es aquella que mantiene sus rasgos de neotenia, no en el plano físico, ya que éste evoluciona con la edad, sino en su forma de ser, pensar y relacionarse. Mantener la juventud, la inocencia sana, la risa contagiosa, la capacidad de asombro y las ganas de aprender nos ayuda a segregar oxitocina en aquellos que conviven con nosotros. En el trabajo. Te cuento el caso de Juan, mi amigo de Globo. Siempre apunto mis cosas y mis citas en una agenda Moleskine. Cada año cambio de color y tengo todas guardadas en un cajón, así me recuerdan lo vivido. La llevo en el bolso y la cuido para no perderla. Me han recomendado que lo pase a digital, pero me gusta escribir, tachar y verlo todo plasmado en una hoja. Una mañana de miércoles me di cuenta de que la había olvidado en casa. Me habían llamado para acudir a dar una sesión y no me acordaba de si tenía algo ese día. La necesitaba y a través de la aplicación de la plataforma solicité que me la trajeran al trabajo. Al cabo de un rato llamaron a la puerta y un tipo alto con su característica mochila amarilla me entregó el paquete con la agenda dentro y se marchó. Me quedé de pie, verificando las fechas libres, cuando escuché a alguien que sollozaba mientras hablaba por teléfono. Al acercarme, me encontré con el repartidor sin el casco, llorando desconsoladamente. ¿Necesitas algo?, le pregunté. Nadie me puede ayudar. Es muy grave. Soy especialista en temas graves, quizás sí te pueda ayudar. Le hice pasar a mi despacho y me contó su historia. Mi madre vive en Venezuela y está muy enferma. Necesita un tratamiento para curarse y entre mis hermanos y mis primos hemos conseguido el dinero para enviárselo. Nos acaban de comunicar que la empresa de envío de dinero ha perdido lo que le hemos mandado y mi madre no va a poder curarse.
No sé qué hacer y tengo pedidos pendientes, pero estoy bloqueado. Se me encogió el corazón. Juan, como se llamaba, de casi 2 metros, parecía un niño pequeño. Me enterneció profundamente y dediqué un buen rato a calmarle y hablar con él. Al cabo de unos minutos se marchó a proseguir con su trabajo y le dije que regresara al día siguiente. Cuando volví a verle estaba más tranquilo y tenía planes para solucionar el problema. Vio mi libro encima de la mesa y me preguntó cómo podía hacer para que le pasasen cosas buenas a un repartidor de globo. No tenía duda. Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de 15 segundos. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo, por 2 razones. La primera es que cuando introduces pasión en tu vida, surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro. La segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe, y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina. Y por supuesto, le hablé de la oxitocina. Unas semanas más tarde, Juan me telefoneó. Había acudido a entregar comida a las afueras de Madrid. Desde hacía unos días había cambiado su forma de... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. entrega. Saludaba al que abría la puerta, se quitaba el casco, sonreía. Y un mediodía, algo sucedió. Estaba en el jardín de una casa donde había entregado un pedido. Fue amable con el dueño y le dijo que la comida todavía estaba caliente y que había oído en cocina que si la recalentaba perdía sabor. El señor, muy cordial, le comentó que a la mañana siguiente empezaba a entrevistar para contratar un conductor. Buscaba a alguien afable, de confianza y que le gustara su trabajo. Al preguntarle si le interesaba, le respondió que lo iba a consultar con su psiquiatra. El dueño de la casa, atónito, no entendía la razón por la que Juan me llamaba. ¿Por qué le consultas a tu psiquiatra? ¿Te ha pasado algo muy grave? Le dije a Juan que tenía que contarle toda la verdad. Y a los 2 días, Juan volvió a visitarme. Fui sincero. Le narré mi historia y la enfermedad de mi madre. Me ha contratado. Marian, tu consejo me ha servido de mucho. Gracias de corazón. Me gusta hablar de Juan porque creo que ayuda muchísimo a entender que en la vida, trabajar con ilusión, confianza en ti mismo, mejora la salud física y psicológica y abre un mundo entero de oportunidades. Estoy segura de que el hecho de generar esa conexión, llena de oxitocina, le sirvió para mejorar su situación profesional y la personal. El señor que le contrató trabaja en un banco y ayudó a Juan a conseguir el dinero que necesitaba para el tratamiento de su madre. Siempre que pienso en su historia, me emociono. La confianza y la amabilidad abren oportunidades. Si empleas la oxitocina en tu trabajo, los resultados serán más satisfactorios. Uno de los lugares donde nos cruzamos con más personas es en el lugar de trabajo. Aquí se establecen todo tipo de relaciones de afecto, desde las más frías y distantes hasta los romances surgidos en medio de la vorágine del trabajo. El teletrabajo, tan difundido y clave en tiempos de pandemia, ha ayudado en un momento complejo, pero también ha perjudicado las relaciones sociales. Cuando en una empresa los niveles de confianza son buenos, la oxitocina que se genera permite formar equipos más rápidamente y trabajar juntos de manera más efectiva. Paul J. Zak lo explica tras sus investigaciones.
los grupos requieren 2 herramientas para sacar el mayor partido a su personal: la confianza entre los miembros y entender el sentido de su ocupación. Estas 2 características tienen una base científica que asegura que mejora la cultura de la compañía y sus beneficios. Hace unos años monté Ilusio, con 2 de mis hermanas y un gran amigo. La idea era implementar en las empresas charlas, conferencias y sesiones individuales para ayudar a los trabajadores a mejorar en inteligencia emocional y sacar una mejor versión de ellos, a la vez que introducíamos herramientas que consolidaran un mejor equipo. Los resultados son siempre sorprendentes y positivos, un revulsivo para las compañías, ya que por primera vez entra el componente emocional y humano que da un sentido mayor al trabajo. Los estudios han demostrado que cuando la confianza entre los miembros de un grupo es elevada, la oxitocina fluye, y la tarea pasa a ser una actividad más vinculada con el placer que con el malestar. Una de nuestras fuentes de conexión más fuerte se establece en el trabajo, donde, de acuerdo con las últimas investigaciones, una buena salud social estimula y mejora la productividad. Soy una fiel defensora de crear ambientes sanos en la empresa, para así mejorar la eficiencia y los resultados, a la vez que la gente es más feliz. Considero fundamental en la vida de una persona su relación con sus compañeros de trabajo. Si nos pasamos, siendo optimistas, 8 horas diarias en nuestro puesto, es imprescindible para la salud, y no solo la mental, que esas relaciones sean buenas, o como mínimo, que no sean malas. Todo el mundo tiene que poner de su parte para que el entorno sea agradable. Si bien es cierto que en muchos casos, una persona tóxica puede llegar a destruir lo que en otras circunstancias habría sido un buen equipo. Hoy en día, existen empresas que fomentan la tensión y la competitividad de forma extrema, lo que puede derivar en una atmósfera insoportable en la plantilla. No hay una solución perfecta, pero considero que esta debe partir siempre de la humanidad de los que están en el vértice de la pirámide, de los supuestos responsables. La selección de directivos y de los cargos dependientes de estos debería considerar la calidad humana y el ambiente que estos generan en sus equipos. En muchos casos, he contemplado cómo un buen líder impregnaba verticalmente toda la organización empresarial, inyectando oxitocina, o al menos, en los escalones inferiores más próximos a él, de un clima y una cordialidad que por lo demás, desgraciadamente, escasean en muchas empresas. No se debe fomentar el acceso a puestos ejecutivos de personas que tengan un historial negativo en lo humano. Si las relaciones son muy competitivas y tóxicas, el resultado son empleados que operan como individuos aislados, desconfiando del trabajo en equipo, pendientes siempre de una zancadilla de otro candidato al puesto al que aspiran, estresados, intoxicados de cortisol y más tendentes, por tanto, a romperse. Con las mascotas. En 2012 falleció uno de mis mejores amigos, Rafa, tras sufrir de ELA. Recuerdo la noche antes de morir que fui a despedirme de él al hospital en el que estaba ingresado. Volví a la casa que tengo en el campo, donde estaba pasando esos días, con el corazón encogido, y me fui a dar un paseo. Me senté en una piedra desde donde se ve el pueblo más cercano, pensando en la vida, la muerte y la enfermedad. Perder a un amigo con 20 y tantos años es un golpe duro. Y al cabo de unos minutos, me percaté de la presencia de alguien un par de metros más atrás. Me giré y me encontré con Balti, un golden muy especial que tras ver mi gesto se acercó y se acurrucó a mi lado. Se pasó las semanas siguientes buscándome y sin dejarme ni un momento. Recuerdo un paciente que me hablaba siempre con cariño de su gato. Tras la ruptura con su novia, me contaba que él fue su gran apoyo y que mitigó su sentimiento de soledad. También pienso en Patricia, una chica joven que padece un autismo grave. Tras múltiples tratamientos sin grandes mejorías, comenzó a montar a caballo. La interacción tan maravillosa que se ha producido desde entonces entre ellos ha influido positivamente en su relación con los demás. Sí, surge algo importante cuando se cuida un animal. En una sociedad cada vez más aislada e individualizada,
tener una mascota se ha convertido en una realidad muy frecuente. ¿Qué hace que los animales sean tan importantes en el mundo emocional? Algunos estudios aseguran que la convivencia entre perros y humanos, por ejemplo, disminuye el riesgo de resfriados, enfermedades coronarias y estrés, y aumenta los hábitos de ejercicio al verse forzada la persona a sacarle a pasear por lo menos una vez al día. ¿Está la hormona de la oxitocina relacionada con este lazo tan particular? La revista Science publicó en el año 2015 un estudio realizado por Miho Nagasawa, de la Universidad Azabu de Sagamihara, en Japón, donde se analizaba a un grupo de 30 personas mirando y tratando a sus perros durante un largo periodo de tiempo. Se midió la oxitocina en orina antes y después del experimento y se observó que se produce una liberación de oxitocina en los amos. Lo curioso es que ese incremento se producía de igual manera en los perros. Según el doctor Nagasawa, este vínculo se asemeja al de las madres con sus hijos. Por otro lado, se ha visto que el contacto directo de los seres humanos con los animales, a diferentes edades, puede ser beneficioso. Por ejemplo, en los más pequeños, se ha comprobado un aumento del juego y el compañerismo en escuelas donde hay granjas y animales. En los adolescentes, favorece la expresión emocional y el sentido de cuidado al tener que ser responsables de una vida externa. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Externa a ellos mismos. En los mayores, parece ser una fuente de compañía en edades donde prima la falta de comunicación. Tener un animal es una fuente de motivación para el que se siente solo. Por esta razón, suelo recomendar en muchos casos, como terapia, que una familia o una persona consiga una mascota a la que cuidar y con la que pueda establecer un vínculo afectivo. Me gustan los abrazos. Los abrazos forman parte de la infancia y de la relación entre padres e hijos. Acariciar y tocar de manera cariñosa a un hijo es importante. Cuando se caen, se hacen daño o llegan tristes a casa, el hecho de recibir un abrazo resulta un bálsamo para ellos. Tras hacerse una herida, piden un beso y parece que tiene un efecto curativo. Estoy segura de que la oxitocina está trabajando en esos instantes. Cogerles no solo les alivia, sino que es un analgésico que potencia el sistema inmune. El abrazo ayuda porque existe un mensaje implícito en el que subyace un «no te juzgo, te comprendo, te quiero como eres, te he echado de menos». Ser capaz de expresar afecto a través del cuerpo y de los abrazos ayuda a mejorar la comunicación. Los niños requieren que los achuchemos y les demos besos, y sabemos que eso mejora su autoestima y su gestión emocional. La piel recuerda, al igual que un niño que ha recibido azotes, palizas o algún abuso lo guarda en su memoria celular, el que ha recibido amor físico y emocional tiene una buena reserva de afecto para hacer frente al futuro. Eso influirá también de forma importante en su mundo sexual y afectivo. Pero esto no sucede solo en los niños. Nuestros padres, cuando se van haciendo mayores, a veces pierden facultades físicas y psicológicas que les generan en ocasiones tristeza y angustia. Se sienten solos y aislados, y un método fácil que les alivia es cogerles de las manos, abrazarlos o darles un beso. Los ancianos que no reciben contacto físico inundan su mente y su cuerpo de tristeza y falta de ilusión. No debemos olvidar que muchas personas, cuando cumplen años, se sienten aisladas y desconectadas del mundo.
Esos segundos de abrazo tras un tiempo sin verse demuestran un afecto que pueden resultar un bálsamo para ellos. En las parejas, hay estudios que sugieren que en las que se demuestran poco afecto, la alexitimia, la incapacidad de demostrar física y verbalmente afecto, es una causa de crisis. Existe una descompensación en la manera de expresar cariño. Los abrazos curan, reconfortan, generan paz y mejoran el estado de ánimo. Tocar es una de las mejores maneras para liberar oxitocina, desde las caricias y los besos hasta los abrazos. Según Paul J. Zak, hay que abrazar unas 8 veces al día. Yo lo hago siempre que puedo y que percibo que no incomodo al otro. Mientras sigan existiendo limitaciones por la pandemia, abracemos a aquellos que están en nuestro círculo más cercano, donde existe el menor riesgo de contagio. Mi hijo mayor, que es un maestro en abrazos que te inundan de oxitocina, me dio hace poco un consejo que intento llevar a la práctica. Cuando me abraces en silencio, así lo sentimos y disfrutamos más. Desde entonces le hago caso y tiene razón. No lo he medido, pero estoy segura de que logra más efecto. Te dejo algunas ideas para estimular tu oxitocina. Escucha música y disfrútala. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE analizó los niveles de oxitocina tras escuchar música relajante y más movida, observándose una disminución de los niveles de cortisol y un aumento de la oxitocina. Recibe un masaje o dalo tú. En los momentos de estrés, un masaje relajante ayuda a mitigar la tensión, pero también genera ese pico de oxitocina que ayuda a sentirse mejor. Tengo un animal de compañía. Ya lo hemos visto. Los estudios sugieren que los animales de compañía aportan serenidad a las personas que los cuidan, se sienten unidas a ellas y se incrementan sus niveles de oxitocina. Disfruta y haz reír a la gente a la que quieres. Pasar tiempo con las personas a las que amamos hace que aumente esta hormona de manera importante. La meditación, la oración y el mindfulness. Estas técnicas o formas de conectar con la trascendencia son muy útiles y ayudan, pero en este caso en concreto lo que yo recomiendo es realizarlo pensando y meditando sobre alguien a quien uno quiere especialmente o por quien siente gratitud. (8) No es bueno que el hombre esté solo. Sentirse querido, acompañado y aceptado mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo. Además, influye en nuestra psicología, porque las relaciones sanas alivian la peor de las heridas. Por el contrario, cuando nos sentimos solos de forma sostenida en el tiempo, esto nos perjudica enormemente. Por un lado, la soledad acompaña múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, oncológicas y psiquiátricas. Por otro, es un factor que incrementa el riesgo de padecer depresión, ansiedad, insomnio y numerosas enfermedades físicas. No es lo mismo soledad que aislamiento. El último es mantener un contacto nulo o casi nulo con otros, por tanto, es un estado objetivo. La soledad, en cambio, es subjetivo, derivado de no ser capaz de encontrar o mantener las relaciones personales que desearíamos. Es subjetivo, ya que no depende de tener o no un círculo de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que en verdad tenemos. La soledad bien elegida es el camino de partida para el autoconocimiento. Frenar, parar y cortar con el cúmulo de estímulos externos, donde puede existir un exceso de ruidos emocionales y sociales, nos ayuda a frenar esa intoxicación de cortisol en la que se encuentra inmersa gran parte de la sociedad. La vergüenza de sentirse solo. Cuando se da el binomio de soledad más vergüenza y culpa, nos enfrentamos a una situación de riesgo para el individuo. En esos casos, la mente busca vías de escape, como pueden ser las sustancias tóxicas, las adicciones y, en los casos más graves, el suicidio, para evitar el sufrimiento que eso le genera. No conozco a nadie que haya realizado un intento autolítico que no expresara el sentimiento de soledad.
hubo un hecho que me hizo reflexionar sobre esta cuestión. Hace unos 4 años, realicé un viaje a Colombia en el que impartí varias conferencias a profesores, padres de alumnos de varios colegios y estudiantes. Pedí a los jóvenes que durante la sesión escribieran en un papel sugerencias sobre algún asunto que les interesara en particular. Al terminar la charla, recogí los papeles y leí por encima las primeras frases. Por la noche, ya en el hotel, leí cada nota una por una, y más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Me siento solo. ¿Cómo combatir sentir que no formas parte de ningún grupo? Mi vía de escape son las redes sociales. Tengo varios perfiles para paliar la sensación de soledad. Nadie me quiere de verdad. No me siento comprendido. Fui consciente en ese momento de que este podría ser el tema de un eventual segundo libro. Encontrar maneras de paliar el vacío social. Sanar las heridas que nos impiden conectar de forma sana con los demás. Y encontrar esas personas vitamina que llenan el alma y hacen que nos sintamos acompañados. Y terminé de confirmarlo al leer una última nota. ¿Por qué a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad que si fuera un dolor físico? ¿Qué es el dolor social? ¿A quién no le ha molestado que un grupo de amigos organizara una cena y no ser invitado? You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. ¿Quién no ha sufrido al ser humillado o rechazado? ¿Qué sucede en el cerebro cuando nos sentimos excluidos? Quiero transmitirte una idea importante. El dolor social y el dolor físico duelen de la misma manera. Cuando uno sufre un dolor físico, se activa el circuito cingulado anterior, mismo lugar que cuando uno se siente humillado, rechazado o no querido. Ambos dolores son causa de estrés porque, aparte de activar el circuito cingulado, se segrega cortisol. En terapia suelo indagar sobre etapas traumáticas de la infancia y de la juventud, y uno de los puntos en los que insisto es saber si el paciente se ha sentido apartado en algún momento. Trabajando desde esas emociones dolorosas, intento reparar el daño para mitigar las consecuencias que esto tiene en la edad adulta. El dolor social puede originarse de diferentes maneras en la infancia, desde heridas moderadas hasta traumas severos. Cualquier persona que sufre una experiencia dolorosa con respecto a otra en la niñez lleva en su alma la fragilidad de sus futuras relaciones. Por eso es de vital importancia que tras un trauma nunca nos quedemos solos. Nunca. Lo repetiré todas las veces que sean necesarias. El dolor sufrido desde la soledad tiene un impacto mucho más negativo y perjudicial que el sufrido en compañía. No obstante, mi experiencia es esperanzadora y he comprobado que un niño traicionado no tiene por qué convertirse en un adulto desconfiado con emociones distantes y frías. Pautas para combatir la soledad. Aquí te dejo unos pequeños consejos que pueden ayudarte en esos instantes de vacío social y angustia. Cuida mucho a las personas de tu entorno. Cuidar implica preguntar de vez en cuando a aquellos con quienes convivas sobre sus preocupaciones, sus miedos y sus vidas, que sientan que pueden contar contigo. Si hay personas importantes en tu vida con las que no puedas tratar físicamente, procura llamarlas por videoconferencia para que la interacción sea más plena.
El contacto telefónico genera menor vínculo que la imagen. Abraza mucho. Sé que la pandemia lo ha impedido, pero en cuanto sea posible, intenta recuperar ese hábito tan sano. Si vives con niños, abrázalos con frecuencia. Esos contactos físicos mejoran el sistema inmune y su desarrollo cognitivo. Evita las pantallas y entra en modo offline de vez en cuando. Las cosas buenas suceden en la vida real. La virtual se basa en gratificaciones instantáneas. Un interesante estudio en 2012 de Yalda Ulsh, de la Universidad de Los Ángeles, analizó el nivel de empatía de dos grupos de jóvenes. El primero asistió a un campamento de verano sin usar pantallas, mientras que el otro continuaba con sus vidas y hábitos tecnológicos. El primer grupo demostró potenciar sus niveles de empatía y mejorar las habilidades de comunicación no verbal. Si te sientes solo, sé amable. Una persona amable busca hacer la vida más agradable a la gente de su entorno. El amable es el que se deja amar. Sin este componente, las relaciones humanas son difíciles y complicadas de gestionar. Las mejores relaciones son aquellas donde nos sentimos apoyados por otros y viceversa. Debemos entender que nadie es perfecto, pero nos aceptamos con las limitaciones propias de cada uno, con el trato más amable posible. Desde la amabilidad y la compasión, la oxitocina juega un papel fundamental. Podemos perdonar y sanar muchas de las heridas que se forman en el ser humano. Ayuda a los demás. Soy gran propulsora de realizar trabajos solidarios y voluntariados siempre que se pueda. Es probablemente una de las cosas que más me ha ayudado a lo largo de mi vida y me ha transformado en ser quien soy. Lo recomiendo como terapia a los que se sienten solos, pero también a aquellos que desean convertirse en mejores personas. Hay investigaciones sobre la cooperación y sus efectos en el cerebro realizados por diferentes instituciones. Por citar alguna, la doctora Naomi Eisenberger demostró en 2016 que la experiencia de ayudar a otros reduce la actividad en los centros cerebrales del estrés y la amenaza, incluidas la amígdala, la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior. Por el contrario, estimula las zonas asociadas con la recompensa y la atención. Por eso las viudas protagonistas de un estudio de 2017 por el Journal of Gerontology, para analizar la tasa de soledad dentro de su colectivo, demostró que entre ellas, solo las que participaban en actividades de voluntariado cada semana no sufrían soledad. El apego. La patria del hombre son sus primeros 6 años de vida. Enrique Rojas. 9. ¿Qué es el apego? El primer vínculo. Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quién estemos rodeados en la infancia influyen de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. En condiciones normales, las figuras clásicas de apego suelen ser nuestros padres. En otras circunstancias, pueden serlo una madre soltera, los abuelos, unos tíos, un cuidador, un profesor. Incluso en casos más complejos y difíciles, un hogar de adopción. El hecho de que un bebé sea prematuro y pase las primeras semanas de vida, o incluso los primeros meses, en una incubadora privada del acceso a su madre, también tiene repercusiones en el mundo de los afectos y del apego. La conexión de los padres y los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida define el apego. La manera en la que perciben inconscientemente cómo los quieren y cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades tendrá un fuerte impacto en la forma en que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva y su salud física y psicológica. El niño tiene en su familia un grupo de personas, padres, hermanos, abuelos o cuidadores, que van a influir en el tipo de apego que va a desarrollar. Por ejemplo, si un niño sufre bullying, puede influir de manera nociva en el modo en que se relacione con sus iguales
es decir, con sus amigos. El apego empieza en los padres, pero con el tiempo, los amigos que el pequeño va haciendo ejercerán también una gran influencia. Si los compañeros resultan perjudiciales, tendrá una proyección negativa en el modo en que él se relacione con sus iguales en la edad adulta. Antes de zambullirme en este capítulo, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Aunque es verdad que muchas de las preguntas que se plantean en la edad adulta tienen su respuesta en la infancia, no hay que ser deterministas. Es verdad que un apego inestable, dañino o negativo en la infancia puede engendrar un adulto con serios problemas, pero existen maneras de mitigar las posibles carencias de la infancia para tener una vida adulta lo más sana y equilibrada posible. Es cierto que a veces las heridas de la infancia son profundas y tienen un impacto directo, prácticamente del tipo relación causa-efecto, en el modo en el que nos relacionamos con los demás o incluso en nuestra salud física y psicológica. Ciertas heridas no llegan a sanar del todo, en cuyo caso el tratamiento debe orientarse a aliviar el dolor que todavía producen años después. La primera vez que escuché hablar con profundidad del apego como pilar fundamental de la personalidad y de la psicología fue en un seminario sobre el trauma, mientras estaba terminando la residencia de psiquiatría. Me fascinó. Llevo años estudiando, investigando y trabajando este tema, escuchando historias y tratando en consulta tragedias personales que no me dejan indiferente. A raíz de mi experiencia en campo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Boya con niñas violadas y prostituidas, fui consciente de que al desarticular y desactivar los eventos traumáticos, la mente y el organismo podían sanarse en gran medida. Sobre el apego hay mucho escrito e investigado. He recogido en la bibliografía algunas de las obras que más me han gustado al respecto. Si estás interesado en profundizar, te recomiendo el libro Educación emocional y apego, de Rafael Guerrero. Una lectura maravillosa para complementar este tema. Si eres padre, estas líneas pueden ayudarte muchísimo en tu trato con tus hijos. Pero mi intención es más bien llegar a ti como el niño que fuiste. Me interesa que entiendas tu historia como hijo o hija de tus padres para entender cómo es tu forma de relacionarte como adulto. Entender el apego es clave para comprender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la manera de relacionarnos con otras personas, de elegir pareja o de interactuar con nuestros hijos. El ser humano, por definición, juzga cuando le consultan. Resulta muy complicado mantenerse al margen o en una postura neutral si alguien solicita ayuda. Cada uno tenemos nuestro sistema de creencias y las historias que nos relatan pueden remover nuestro mundo. En mi caso, cuando un padre o una madre me consulta algún tema de sus hijos, no juzgo, porque parto como premisa de que siempre han intentado lo mejor para ellos. Donald Winnicott habla de padres suficientemente buenos, es decir, que hacen lo mejor que pueden con lo que saben, sienten y tienen. Es difícil encontrarse con un progenitor que de manera voluntaria quiera destruir emocionalmente a su hijo. La mayor parte de las veces detrás de ese padre, que ha resultado ser tóxico o maltratador, hay una personalidad enferma, inmadura, herida, o sencillamente incapaz de transmitir afecto de forma sana. Lo mismo le digo a los pacientes cuando me hablan de una relación nociva o complicada con sus padres. Muchas veces, esos progenitores no supieron hacer las cosas de otra manera. El niño que fuimos. Como te decía,
Todos nosotros, como adultos, llevamos dentro el niño que fuimos. Tú, yo, cada persona, somos el resultado de las circunstancias vividas y, sobre todo, de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Esa constante adaptación, desde el mismo momento del parto, define progresivamente quiénes somos. Nuestra identidad se fragua esencialmente en la infancia. ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres, tu historia en el colegio, la relación con tus hermanos, las primeras nociones de la muerte? ¿Te sentías querido y comprendido por tu entorno? ¿Existía afecto a tu alrededor? Alguien te hirió y persiste esa herida. ¿No recuerdas tu infancia? ¿Te trataban bien tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿Te sentías valorado y capaz de hacer cosas? Entrar en la historia del apego de cada persona es una labor delicada y artesanal. Los relatos de infancia y juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Sobre todo nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. Esa adaptación a la que hago referencia tiene mucho que ver con nuestro equilibrio interior. Todos llevamos una mochila psicológica más o menos consciente, de alegrías, penas, tristezas, éxitos, humillaciones y frustraciones. Nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Esto no siempre se consigue, por eso de vez en cuando nuestro estado anímico hace aguas, con picos de ansiedad, momentos de gran inseguridad, una voz interior que machaca o depresiones que nos bloquean. Muchos síntomas físicos y psicológicos de los adultos provienen de emociones mal gestionadas en el presente, por bloqueos del pasado, por heridas mal cicatrizadas o por traumas que se siguen reviviendo. Quiero hablarte antes de continuar de la historia de una niña de Camboya, cuyo testimonio me marcó profundamente. El caso de Champey. Somali Man, activista y directora de la fundación, donde yo cooperé en Camboya durante un tiempo, me pidió un día que la ayudara con Champey. Era una niña de 11 años que residía en uno de los centros que Somali tenía por el país. Su padre, su hermano y un tío habían abusado de ella y había sido vendida a un prostíbulo, donde estuvo meses en una habitación insalubre, en condiciones deplorables, donde los clientes mantenían relaciones con ella. Me parece una forma demasiado suave para expresar la dureza del asunto. Por $1. En una redada en ese establecimiento, la niña fue rescatada. Somali estaba preocupada. Llevaba varios meses en el centro, pero no se movía de una esquina. No permitía que nadie la tocara y únicamente soltaba algunos gemidos sin decir palabras comprensibles. Una mañana me subí al coche con Somali pensando qué podría hacer yo. Me resultaba difícil, imposible, aproximarme a Champey, pero mi cabeza no dejaba de buscar alguna solución para acercarme a ese corazón y a ese cuerpo herido y maltrecho. En el camino paramos a comer cerca de la carretera un plato típico, el amok. Al lado, en un tenderete, una señora vendía unas gomas, unas pinzas para el pelo y cepillos. Se me ocurrió una idea y compré unas cuantas cosas. Al llegar al centro, las niñas corrieron a saludar y a abrazar a Somali, todas menos una, Champey. La imagen es imposible de olvidar. Se encontraba como siempre, en una esquina, abrazada a sí misma, balanceándose. Intenté buscar su mirada, pero no la levantaba del suelo. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sin tocarla, pero contemplando sus manos, abrazadas a sus piernas. En un momento dado, levantó la vista y sentí una punzada en el corazón. Nunca he vuelto a ver una mirada igual. Metí la mano en el bolsillo y saqué las gomas y las pinzas para el pelo. Con señas, le pedí permiso para peinarla. Me mantuvo la mirada vacía, pero sin respuesta alguna,
y con una delicadeza extrema comencé a peinarla. No se resistía, e intenté tocar la melena para ponerle las pinzas de colores que había comprado. Estuve más de 1 hora realizando el mismo movimiento. En mi cabeza solo había una idea. Yo quería que ella percibiera esto. Te toco sin herirte. Champey, durante años, había vivido el acercamiento de la gente como una agresión. Cualquier tacto le producía una reactivación de sus miedos y la vulnerabilidad aumentaba. Tras haberla peinado le hice una foto. Llevaba entonces una cámara pequeña y al realizarla le mostré la imagen para que se viera. Estaba segura de que ella no se reconocería, ya que muchas de estas niñas rechazan su cara y su cuerpo tras haber sufrido abusos. Durante ese día y los siguientes no me moví de su lado. Mediante gestos, pedí a Somali, que miraba cómplice, que me trajera la comida y la ayudaba a comer, en silencio, y de vez en cuando le rozaba las manos y le sonreía. Ya era más de lo que se había logrado en los últimos meses. El día que me tenía que marchar, me acerqué a ella y le dije que volvería pronto, pero que deseaba abrazarla. Esbozó media sonrisa y la abracé durante unos segundos. No se movió. Estaba inerte, pero yo sentía que algo se agitaba en su interior. Yo tenía el corazón encogido. Ojalá hubiera tenido poderes mágicos para resolver su trauma y su dolor. Mientras salíamos del recinto en coche, la vi correr hacia el vehículo. Me bajé rápidamente y con esa mirada vacía, clavada en mis ojos, me dijo, gracias. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Era la primera palabra que pronunciaba en meses. Se había desactivado el bloqueo. Faltaba mucho, muchísimo por avanzar, pero ya podíamos trabajar con Champey para que tuviera un futuro mejor. Este caso es duro y doloroso, pero me ayuda a explicar el apego y el vínculo. Me inspira para aprender más de este tema, para seguir ayudando a personas que tienen heridas sin resolver. Una relación emocional que arranca en la infancia. El apego fue descrito y desarrollado por John Bowlby entre 1969 y 1982, aunque ya llevaba años hablando de ello. A principios del siglo XX, las ideas sobre educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo radicaba en la alimentación, y más concretamente, en la lactancia. Según las ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba en la comida y poco más. Sin embargo, los psiquiatras y psicólogos John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth demostraron con sus investigaciones que esta concepción era errónea. Gracias a ellos, sabemos que el afecto es una necesidad fundamental de los pequeños. Voy a ir desmenuzando las ideas de cada uno de estos investigadores sobre la influencia del apego en la edad adulta de la forma más sencilla y clara posible. Dejaremos de momento a Mary Ainsworth para un capítulo aparte. Lo que encaminó decisivamente a Bowlby hacia su teoría del apego fueron los experimentos con macacos sobre separación maternal, dependencia y aislamiento social realizados por el psicólogo estadounidense Harry Harlow, del que hablaré con detalle más adelante. Según la teoría de Bowlby, los bebés nacen dotados de una serie de mecanismos diseñados por la naturaleza para producir una reacción en los padres, como la succión, las sonrisas, la necesidad de ser acunados, el balbuceo o el llanto. En su opinión,
Todos esos estímulos producidos por el bebé están programados evolutiva y biológicamente, y tienen como finalidad mantener la cercanía y el contacto con los padres. John Bowlby lo vio con claridad. Los pequeños protestan cuando perciben la separación o la falta de cercanía con su madre. Esa relación con la madre es decisiva para ellos, porque constituye la base segura para explorar el mundo que les rodea. Los cuidados maternos y la salud mental, trabajo escrito por Bowlby para la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre, o madre sustituta permanente, en la que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer. Añade y puntualiza que la ausencia de esta relación podría conllevar consecuencias muy importantes e irreversibles para la salud mental. Defendía la teoría de que madres e hijos poseen unos genes especializados y enfocados para que se cree un vínculo emocional intenso. Tanto es así que consideraba que la privación materna, es decir, la falta de contacto materno durante los primeros meses de vida, era perjudicial para el pequeño por ir en contra de lo que la naturaleza había diseñado. Bowlby realizó numerosas observaciones sobre este tema. Analizó los niños que habían sido separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y vio que mostraban un ligero o moderado retraso cognitivo e intelectual, a la vez que no sabían gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Bowlby insistió en la idea de que recibir cariño materno es una de las necesidades más importantes de un pequeño de cara a un desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán el estado de alerta, es decir, tendrán la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo. El apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Harry Harlow, psicólogo estadounidense, decidió estudiar la teoría del apego propuesta por Bowlby. Realizó un polémico trabajo con Mono Rhesus, que hoy en día no sería posible por la falta de ética del proceso. El estudio se basaba en separar a las crías de sus madres. Metió a los monitos en jaulas donde introdujo dos elementos. Por un lado, una estructura con un alambre y un biberón adjunto. Por el otro, un muñeco de felpa suave, pero sin biberón. Harlow buscaba entender cuál sería el comportamiento de las crías ante la privación materna al tener estas dos opciones: contacto físico similar a la madre o alimentación. Siempre me ha maravillado el resultado de esta investigación. Las crías se acercaban al muñeco de felpa y solamente se separaban hacia el alambre biberón para alimentarse, pero luego volvían a la felpa. Esto demostró que, a pesar de lo que uno pueda imaginar, las crías buscan de forma más continuada el contacto con su madre, o con lo que puede ser su madre, que incluso la alimentación. Ese contacto con la madre felpa era un apoyo de seguridad. Las crías se abrazaban a ella cuando tenían miedo o cuando se producía algún cambio en la jaula. Cuando se les retiraba la madre felpa, las crías sollozaban y gritaban buscando reencontrarse con el trozo de felpa. Harlow avanzó en su estudio. Realizó más experimentos, imposibles en la actualidad por la crudeza y el maltrato animal que suponían. Enjauló durante semanas, meses o incluso hasta un año a otros macacos a los que solo satisfizo sus necesidades primarias, comida y bebida, pero no las afectivas. Nada de felpas ni figuras de apego. A las pocas semanas, algunos de los pobres macacos empezaron a desarrollar cuadros de pasividad, indiferencia y catatonía irrecuperables. Otros dejaron de alimentarse, muchos se volvieron incapaces de relacionarse y algunos murieron prematuramente. Quizá, al leer esto, pueda venirte a la mente el bebé que, jugando o paseando, precisa de su trapito o peluche para calmarse. Todos mis hijos han contado con uno desde pequeños. Recuerdo en particular a mi hijo Enrique, que durante unos meses tuvo que acudir a diario a un hospital a recibir un tratamiento doloroso. En esos momentos se abrazaba a su trapito, que no dejaba de ser un fular mío antiguo, para calmarse. La mezcla del olfato, la textura y el agarrarlo, la presión de la manita, relajaban a mi pequeño.
Las recomendaciones son muy claras al respecto y no se aconseja que los bebés duerman con nada de esto en la cuna por riesgo de asfixia, pero en la hamaca, carro o jugando les puede servir. Leí hace tiempo un artículo de Álvaro Bilbao sobre este tema. Él explicaba que si el recién nacido, nada más nacer, tocaba el dedo de la madre o una tela suave, ello estimulaba en gran medida el reflejo palmar de los bebés y les hacía estar más relajados. Me alegra saber cómo cada vez más a menudo la ciencia y las modernas investigaciones llegan a idénticas conclusiones que el instinto materno y la experiencia. La educación, la psicología y la psiquiatría deben ir de la mano. Los conocimientos avanzan cada vez más y no concibo en pleno siglo XXI una educación que deje de lado la ciencia. Por eso los maestros y educadores deben zambullirse sin miedo en la psicología. Los terapeutas tienen que esforzarse en conectar con los profesores y los padres han de leer y escuchar a los profesionales para sacar el mayor partido a la educación de sus hijos y lograr así potenciar a los hombres y mujeres del futuro. Harry Harlow ya adelantaba con sus estudios cómo el pequeño busca sentir esa cercanía y suavidad para calmarse. Lo tenía claro. La privación de contacto físico durante los primeros años de vida tiene efectos nefastos en la vida adulta y deja una herida difícil de sanar. Difícil, pero no imposible. En las próximas páginas hablaremos en detalle de esto. Desde que el bebé nace, precisa interacción con los cuidadores como alimento básico para su cerebro. Esa cercanía es un abono para su mente y su cuerpo. Ceausescu y los orfanatos en Rumanía. Un día, hace varios años, en un aeropuerto francés, vi en una televisión una noticia en la que hablaban sobre algunos supervivientes de los orfanatos de Rumanía. Las imágenes eran terribles y recuerdo sentir un escalofrío mientras las lágrimas empañaron mis ojos ante semejante crueldad. En 1989, el líder comunista Ceausescu era fusilado, dejando tras él unos 20.000 niños fallecidos en los orfanatos de Rumanía. Después de años de escasez y de ruina económica, se creó un movimiento para protestar contra el dictador. El 22 de diciembre de 1989, los militares dejaron de someterse al dictador y este y su mujer fueron arrestados y fusilados días más tarde. En ese momento salió a la luz uno de los secretos mejor guardados del régimen: la terrible red de instituciones donde los niños eran internados. La obsesión de Ceausescu era animar a las parejas a tener muchos hijos para repoblar el país tras la Segunda Guerra Mundial e impulsar así la economía nacional. Quería incrementar la población un 50% en una década. Los documentos históricos son impresionantes. Se implantó un control absoluto sobre la mujer en el ámbito reproductivo. Se estableció la policía menstrual y las mujeres eran obligadas a pasar por pruebas médico-ginecológicas en sus casas o trabajos para medir y realizar el seguimiento a sus embarazos. Si una pareja no podía tener hijos por cualquier razón, tenía que pagar más impuestos. El resultado fue devastador. La mortalidad de las madres aumentó y durante los años 70 y 80, más de 100.000 niños quedaron bajo el cuidado del Estado. Miles fueron abandonados en los internados del gobierno. En esos lugares, las condiciones eran deplorables y el maltrato físico constante. Los supervivientes, en algunas declaraciones, relataron que eran enjaulados como animales salvajes. Lógicamente, las consecuencias fueron dramáticas en todos los aspectos, pero uno de los temas más estudiados fue la falta de interacción física con los cuidadores o adultos. Nadie les hablaba. Nadie les atendía con cariño. Durante la Navidad de 1989, tras la muerte de Ceausescu, la noticia de la existencia de esos internados conmocionó los corazones de muchos. Las imágenes eran terribles. Al entrar en las habitaciones donde estaban los niños menores de 3 años, solo se escuchaba un profundo silencio. Esos niños no reían, ni hablaban, ni balbuceaban, ni lloraban. Solo silencio. Los científicos
lo describieron con sorpresa e impacto. ¿Cómo se comportaban esos niños que no habían recibido afecto? Mecían sus cuerpos, se balanceaban silenciosamente hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí mismos, al igual que los monitos de Harlow y al igual que mi querida Champey. ¿Cómo era posible un silencio tan devastador en un lugar repleto de niños? La conclusión a la que llegaron los investigadores fue clara. Nadie respondió a las llamadas de los niños durante años. No existió el vínculo. Nunca se activó la conexión entre el bebé y el cuidador, tan necesaria para estimular el circuito de la oxitocina y crear el apego seguro. Nathan Fox, científico americano, acudió al país en el año 2001 para investigar lo sucedido. El objetivo del nuevo gobierno era medir las consecuencias en los pequeños de esos años de maltrato y encontrar posibles soluciones. En los siguientes años, publicó unos resultados impactantes. En 2004, en la revista Journal of Cognitive Neuroscience, comparó electroencefalogramas de niños internados con otros de niños que habían tenido la suerte de ser adoptados. Los de los niños internados tenían una menor frecuencia cerebral en áreas clave, hipoactivación del tono cortical e inmadurez del sistema nervioso, así como evidentes dificultades en el aprendizaje. Los que tenían una familia, los que habían sido adoptados, presentaban un mayor desarrollo cognitivo. La tragedia de estos pequeños ratificó lo que la ciencia llevaba años diciendo: el abandono, la ausencia de vínculo afectivo y la falta de interacción y de estímulos tienen efectos nefastos en el cerebro de los niños. La estimulación y la relación con un pequeño son fundamentales para el correcto desarrollo de su arquitectura cerebral. El trauma. La negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos, afectivos o incluso de salud. Ese estrés tóxico en una edad temprana activa el cortisol de forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva fallos decisivos en el aprendizaje y el desarrollo de la conducta. Las imágenes cerebrales nos permiten ver que cuando acontece un trauma, se produce como un apagón del cerebro llamado disociación. Se trata de una desconexión de la mente, que se percata del enorme sufrimiento que está aconteciendo o que está por llegar, y del cuerpo. Una paliza, una violación, una imagen de agresividad, una humillación, insultos severos. La mente evita la verdad y el sufrimiento en pro de la supervivencia. Esa disociación ocurre como medida de protección para evitar sentir y no grabar la dureza de lo que está sucediendo, activándose antes de que ocurra o de que se repita un episodio traumático. Es un sistema propio de personas que son víctimas de violaciones frecuentes o maltratos que perduran en el tiempo. La causa: no registrarlo, olvidarlo y evitar integrarlo en la propia vida. En consulta observo este fenómeno con frecuencia. Muchas veces, cuando pido a alguien que relate un evento doloroso, reconoce que tiene lagunas de memoria. Recuerdo hace tiempo a una paciente, Carmen, relatándome el divorcio de sus padres cuando tenía 12 años. Los meses fueron terribles. Tuvo que enfrentarse a los gritos y a la violencia entre ambos y acabó solicitando vivir con su abuela. Al intentar contarlo con detalle, no conseguía narrármelo. Tenía vacíos en la historia y había cosas que no recordaba. La razón es clara. Cuando aparece el trauma, el hipocampo y la amígdala se llenan de cortisol. De hecho, los niños con traumas severos presentan niveles de cortisol más elevados que los grupos control. El que lo padece no procesa ese momento como algo finalizado, sino que se queda en modo alerta. Y ahí nacen muchos de los TEPT, trastornos de estrés postraumático. Esto afectará la capacidad que tiene el cuerpo para regular de forma correcta el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, la manera que tiene el organismo de responder al estrés y al mundo emocional, derivando en estados de amenaza o hipervigilancia mantenidos. Cualquier estímulo puede hacerle saltar o alterarse. Eso conlleva problemas para el correcto desarrollo del mundo racional y cognitivo, o con retraso en el aprendizaje.
presentan una atención errónea hacia el mundo que les rodea y no saben distinguir una fuente de estrés y amenaza de algo que no es un estímulo peligroso, lo que les lleva en ocasiones a convertirse en personas desconfiadas. Los niños con traumas son más vulnerables a enfermar. Hoy se sabe que presentan un 10% más de probabilidad de cáncer, diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. En el ámbito emocional y psicológico, son más vulnerables de desarrollar depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos más severos, así como autolesiones. Sabemos que les cuesta comunicarse y expresarse de forma sana. Por tanto, crear unos cimientos emocionales sanos y un sistema de apego seguro es clave para que la adversidad y las desgracias que puedan ocurrir no les dejen marcados para siempre. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.